que consideramos no solo es un tema fundamental, sino que es de interés indiscutible para la población en su conjunto. Entonces hay que machacar mucho, insistir mucho en los temas de las propuestas para salir, para mantener altura y salir de esta situación desagradable y absolutamente negativa que se ha planteado en los últimos días. Pero, por ejemplo, en materia de seguridad, el Partido Nacional ha planteado como uno de sus temas fuertes, más ayer lo planteaba el propio Lacalle, bajar la edad de imputabilidad de aquellos jóvenes que están en conflicto con la ley penal, de acuerdo con los delitos que cometan. ¿Y eso cómo lo ve el Frente Amplio, bajar la edad de imputabilidad? No, nosotros, primero la imputabilidad para los menores de edad no existe, no es como se plantea. También son responsables, son juzgables y todo lo demás. Lo que tenemos que perfeccionar en los mecanismos de aplicación, de reeducación y de vigilancia, porque tenemos 250, 270 infractores y nos parece que, y en realidad, es un problema que lo tenemos que controlar. Y no lo vamos a arreglar bajando la imputabilidad. Donde se ha hecho esto, no se progresó absolutamente nada. Pero también es falso que no tenemos responsabilidad de los menores por no tener 18 años. Eso es falso. Nosotros tenemos, claro, de la niñez y la adolescencia. Hay un código de la niñez que permite operar y ahí es donde tenemos que mejorar. Ahora, nosotros nos creemos que resolvemos, cambiamos la realidad cambiando leyes. No. ¿Usted cree que alguien que va a delinquir piensa en las leyes? Están llegando muchas preguntas. Mire, un recluso de la cárcel de Las Rosas, de Maldonado, le pregunta concretamente a Mujica. Quisiera saber si tienen un proyecto para descongestionar las cárceles. Sí. Esté tranquilo que estamos trabajando. Estamos trabajando en eso y tenemos una honda preocupación. Y también para generar trabajo. Y también un tipo de conducta que sea demostrable y medible, que pueda contribuir, que el trabajo es un elemento reeducativo. Nosotros no queremos caer ni en el extremo que la gente es recuperable, ni que todo el mundo es recuperable. Esos son extremos que no vamos a acompañar. Y no le vamos a mentir a la población de que este problema se arregla rápidamente teniendo un garrote largo y metiendo a todo el mundo en cana y llevándose. Porque eso es lo que está haciendo la derecha en todas partes, y lo único que hizo, multiplicar el delito. Esto se aplicó en Brasil, se aplicó en casi toda América Latina, y las consecuencias son feroces. Necesitamos policía eficiente, sí señor, inteligente, pero necesitamos cárceles mejores, educación, escuelas de tiempo completa abajo, cambiar la situación social. No le puedo pedir a la policía que arregle el problema que tiene en origen social. Es decir, es un problema integrado, mucho más vasto. Mejorar la policía, que significa pagarle mejor y educarla, etcétera. Sí, venía justo sacarle una la cuestión de las cárceles. Venía justo una pregunta precisamente, ¿qué mejoras van a existir para la policía? Y esa va dirigida a ambos, dice, a Mujica y a Danilo. Primero tener memoria. El Ministerio de Economía está en el Gabinete de la Seguridad desde septiembre de 2008, porque allí se practicó una decisión del presidente Vázquez que incluye, además del Ministerio del Interior, al de Desarrollo Social, al de Educación y Cultura y al de Economía, las instituciones de combate a la droga, como parte de ese enfoque integral que explicaba Pepe recién. ¿Y cuál es la misión del Ministerio de Economía en el Gabinete de la Seguridad? Aportar los recursos necesarios que... ¿Va a haber más recursos para seguridad? Sin ninguna duda, muchos más recursos, porque tiene que ser una prioridad importante. ¿Han estimado un porcentaje? No todavía, pero yo me animaría a decir que así como en este primer periodo dedicamos sobre todo prioritariamente los recursos a mejorar el salario policial, en el próximo periodo, además de mantener salarios dignos para la policía, vamos a dotar a las labores de prevención y represión, incluyendo el sistema carcelario, que es un puntal de la recuperación de quienes han tenido conductas desviadas en la sociedad para
reinsertarlos en la sociedad, un volumen de recursos que puede llegar a la duplicación de los actuales. Estas sí. cosas las tenemos que aprender de la historia nacional. Mire que hubo una época en que las cárceles no estaban custodiadas por policía. Y hubo una época donde las cárceles se trabajaban. Buena parte de las baldosas grises que están en Montevideo la hicieron los presos. Y hay que volver Y muebles de todo el Estado. Y los fideos que consumía todo el Estado. Y talleres. Hay que remontarse a la década del 40. Nosotros tenemos que ir a la fuente de nuestra propia historia. Después, en el abandono de tanta cosa, eso quedó burocratizado y archivado. Pero hay una lesión en nuestra propia historia para aprender. ¿Y se podrá? ¿Se Sí, podrá creo volver que a sí. ese...? Creo que sí. Creo que sí, que es además una necesidad tener a la gente ociosa, amontonada. No, yo siento eso. Perdóname, no preciso que me den curso de afuera. De esto algo conozco. Habrá que hacer un esfuerzo fiscal importante al servicio de este tema que se ha instalado legítimamente entre las preocupaciones de la sociedad. Otro televidente dice que Uruguay es el país más caro de Sudamérica y eso nos hace perder competencia. Dice que dejamos de ser competitivos por ser tan caros. No estoy de acuerdo. Primero, con que somos los más caros, no es verdad. Brasil es un país muchísimo más caro que Uruguay. En términos comparativos, por supuesto, ¿no? ¿Sabe lo que nos decían los otros días la gente de Rivera? Que no saben lo que van a hacer con las cubiertas. Que vienen los autos enllantan en Rivera. Una ola permanente de brasileños y de que vienen a queso, comprar. y etcétera, etcétera. Pero en todo caso, digo, Brasil es un ejemplo. Hay otros países que también son más caros que Uruguay. Chile es uno de ellos. Pero lo que quiero decir es que Uruguay no ha perdido competitividad. No es verdad. Y los números lo están indicando claramente. Una última y seguimos. Dice, Astori, ¿por qué un comercio de un pueblo chico paga el mismo impuesto que el mismo comercio en una ciudad grande que tiene ingresos mayores? Bueno, el comercio en el pueblo chico y en la ciudad grande pagan en función de sus ingresos. Así que no es que paguen el mismo volumen de impuestos. A igual impuesto, por ejemplo, el impuesto a la renta empresarial, para poner un ejemplo, el comercio menor va a pagar mucho menos impuesto que el grande, porque el impuesto se calcula en función de sus ingresos, ¿me explico? Por otra parte, para los comercios y los emprendimientos muy pequeños, hay un impuesto especial que se llama monotributo, estoy hablando de microemprendimientos, que tienden a asegurar que por el hecho de ser muy pequeños no se salgan de la formalidad, ¿verdad? Y eso también está contemplado, pero no es verdad que un comercio chico paga el mismo volumen de impuestos que uno grande, no es cierto, paga en función de la actividad que tenga.